nuevos que ingresaban en esta área y ellos eran los nitratos. Creo que ahí nos habíamos quedado para luego volver al principio para leer los casos clínicos y entenderlos a su cabalidad. Veamos. Esto habíamos analizado. Esto también. Esto también habíamos analizado. Aquí también. Esto de los fármacos también hemos visto. Ahí están los grupos de medicamentos. Y tengo la impresión que habíamos quedado acá. Déjenme un cosito. No, esto también habíamos visto. Ok, creo que quedamos aquí. Los nitratos es el único grupo de fármacos nuevos que se suman a todos los conocidos por ustedes en el manejo de la cardiopatía isquémica, como eran bloqueadores de calcio, bloqueadores de receptores, vasodilatadores, etcétera, etcétera. La utilización de nitratos en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, fíjense, se inició hace muchísimos años, cuando un señor Laudo Brunton observó que la inhalación de nitrito de amilo podía suprimir la angina de pecho. Ese dolor severo que aparecía en el pecho y que podía tener unos componentes que no necesariamente sean cardiológicos. Bien, dice aquí sobre los nitratos orgánicos, los más importantes son el trinitrato de gliceril y el mononitrato de isorbide de acción prolongada. Sin embargo, en nuestro país tenemos otro nitrato que no es ni el trinitrato ni el mononitrato, sino es el dinitrato. Entonces, fíjense, mono, tri y dinitrato son medicamentos que se van a utilizar para el tratamiento de la angina y de la cardiopatía isquémica. El mejor en nuestro medio es el dinitrato de isorbide, pero ninguno de los otros está exento de buenas acciones y puede ser indicado. Estos, fíjense, la mayor parte son de acción prolongada. Obviamente que hay algunos nitratos que tienen una acción inmediata. Dice, estos fármacos son vasodilatadores potentes que actúan sobre las venas. Estas son preguntas de examen, reduciendo la precarga cardíaca y la reflexión de la onda arterial para disminuir la poscarga. En una palabra, reducen la precarga y la poscarga. Estos nitratos actúan a través de la liberación del óxido nítrico. Acuérdense que hay muchos medicamentos cuya acción vasodilatadora está enmarcada en la liberación del óxido nítrico, un vasodilatador natural, como era el nivebolol, cuya acción era particularmente vasodilatadora por el mismo óxido nítrico. Dice, actúa entonces a través del óxido nítrico en el que se convierten al metabolizarse. El óxido nítrico estimula la formación de GMP cíclico, habíamos dado, a través de la proteína sinasa G, de manera que influye en las proteínas contráctiles, sobre todo en las cadenas ligadas de miosinas y en la regulación del calcio. Disminuyendo el calcio de la célula muscular cardíaca, disminuye, o de la célula muscular lisa vascular, disminuye la contracción de ellos. Experimentalmente se ha demostrado la tolerancia, que es clínicamente importante cuando se utilizan con frecuencia fármacos de acción prolongada o preparadas de liberación prolongada. ¿Qué significa esto? Que en algún momento los medicamentos tendrán que ascenderse o subirse en su dosis para lograr el mismo cometido. Su eficacia en la angina se debe en parte a la disminución de la carga cardíaca y en parte a la dilatación de los vasos coronarios colaterales. Fíjense que esto, que parece así un dicho cualquiera, es muy importante. El ejercicio, la actividad física en una persona adulta, llamemos a partir de los 30 años, 35 años, es extraordinariamente necesaria y buena hacer esta actividad física porque va activando y va abriendo las ramas colaterales de la coronaria, cosa de que en algún momento, si una de las ramas principales se obstruye por un trombo, un coágulo, las ramas colaterales empiezan a suplir la falencia de oxígeno y puede la persona sobrevivir, es decir, no se produce un stop tan severo en sus coronarias que le produzca la muerte porque ha tenido las colaterales dilatadas y funcionantes. Una persona que hace lo contrario, no tiene una actividad física regular,
Esa persona cuando llega a cierta edad y algún esfuerzo, estrés o algo, puede llegar a un infarto porque no tiene esa dilatación de las coronarias colaterales o de las ramas colaterales de las coronarias, lo que hace que el riesgo de muerte sea mayor. Por lo tanto, dice, su eficacia en la angina, hemos dicho, se debe en parte a la disminución de la carga cardíaca, no cabe duda, y en parte a la dilatación de los vasos coronarios colaterales, además obviamente de los coronarios principales, con lo que se distribuye de forma más eficaz el flujo coronario. La dilatación de los vasos coronarios constreñidos es especialmente beneficiosa en la angina variante. Estos medicamentos nitratos, vasodilatadores coronarios, disminuidores de la carga cardíaca y reguladores de los vasos colaterales. Los efectos adversos son frecuentes y graves. Inicialmente puede aparecer cefalea e hipotensión. En una palabra, siempre el uso de nitratos y vasodilatadores trae cefalea e hipotensión. En algunos pacientes la hipotensión es postural más que hipotensión comúnmente hablando. La sobredosis puede rara vez provocar methemoglobinemia, pero se ha descrito como un cuadro inducido por los nitratos. La methemoglobinemia que hace que la hemoglobina no transporte la cantidad de oxígeno en forma regular. Bien, estas son las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. Aquí al medio tenemos la cardiopatía isquémica y a todos los lados que puede ir. Puede haber una angina de pecho, puede haber una insuficiencia coronaria y puede haber infarto de miocardio y obviamente llegar a la muerte súbita. El punto entonces se convierte que la cardiopatía isquémica, el cierre de los vasos coronarios lleva a las tres cosas que estamos diciendo: insuficiencia cardíaca, angina de pecho, infarto de miocardio y en algunas ocasiones muerte súbita. Hoy por hoy las muertes no son tan frecuentes, pero sí hay que tener en cuenta que podría ser un cierre de las coronarias, un, eh, un algo que lleve a ese proceso de muerte súbita por falta de oxigenación. Los nitratos se utilizan en la angina de esfuerzo, angina de reposo, angina inestable, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Estas son las indicaciones de los nitratos. Fíjense, angina de esfuerzo, angina de reposo, angina inestable. Se utiliza en hipertensión pulmonar de primer y segundo grado, hipertensión portal, espasmo esofágico, hipotensión controlada en cirugía. Por lo tanto, los nitratos son medicamentos que sí deben conocerlos ustedes y quizás tenerlos como medicamentos P a alguno de ellos. Los fármacos antianginosos, fíjense el mecanismo de acción de los nitratos, ya habíamos dicho, aquí están los nitratos, lo que hacen es disminuir la cantidad de oxígeno que requiere el miocardio, es decir, bajan la necesidad propia de oxigenación del miocardio, producen también relajación bronquial, gastrointestinal y tracto biliar porque afectan y actúan sobre los músculos lisos y a distancia relajan uréteres y útero. Los medicamentos más conocidos de los nitratos son tres, y les había dicho que aquí podía ser dinitrato, trinitrato, mononitrato, pero fíjense, los tres más conocidos son nitroglicerina, dinitrato de isorbide y nitropental. La nitroglicerina es muy utilizado, lo mismo que este. El nitropental muy rara vez está utilizado, por lo tanto, estos dos grupos de medicamentos sí deben ser muy conocidos por ustedes. Aquí tenemos, y habíamos dicho, la acción de los nitratos se debe a la producción de óxido nítrico. El NO significa óxido nítrico y que actúa activando la guanidato ciclasa, este forma el GMP cíclico, activa la proteína sinase de tipo G y ahí tenemos todo el proceso de vasodilatación. Fíjense que existen nitratos como nitroglicerina en diferentes formulaciones farmacéuticas, intravenosa, sublingual, bioral, en parche. Lo mismo dinitrato y sorbide en las mismas condiciones y de mononitrato y sorbide lo mismo. Lo que habitualmente se utiliza en emergencias o en situaciones que requieren inmediatamente actuar son sublinguales. Obviamente, cuando ya el proceso obstructivo coronario se ha producido, los intravenosos son los mejores y ahí tenemos la nitroglicerina
nitroglicerina intravenosa. Fíjense, subida media de la nitroglicerina es cortísima, la intravenosa, 2 a 3 minutos. En cambio, la sublingual tiene una buena distribución, pero va a durar un poquito más. Su inicio es al medio minuto y dura su pico 2 a 5 y su duración de 10 a 30 minutos. La vía oral tarda un poquito más, un minuto, 20 minutos, en realidad poco menos que la sublingual, pero aquí el dato no es preciso. La sublingual es más rápida que la de la vía oral, su inicio a los 20-45 minutos y su pico 45 minutos a 2 horas y dura 2 a 6 horas. En parches tarda un poquito más en hacer su acción y los parches de nitroglicerina ya son utilizados en el mantenimiento para los pacientes que han tenido una angina de pecho o una enfermedad de tipo isquémica, cardiopatía isquémica. Y ahí están las diferentes biodisponibilidades, tiempos medios de vida, etcétera, etcétera, de los diferentes compuestos que ustedes elegirán cuál va a ser su medicamento y cuál van a conocer más. ¿De acuerdo? Las dosis también están, fíjense, la dosis de la nitroglicerina intravenosa se calcula miligramos por kilo de peso y su inicio es inmediato, habíamos dicho. Es el único que se va a utilizar intravenoso en emergencias. Después sublingual, bioral, transdérmico, las dosis están mencionadas aquí. El dinitrato isorbide sublingual, que es otro que se utiliza muchísimo, viene en su dosis es de 5 a 15 miligramos cada 3 horas. Obviamente puede espaciarse más, no necesariamente cada 3 horas, puede ser cada 4 horas, 5 horas, 6 horas, porque su vida media de duración es variable. Entonces aquí tenemos que la dosis es de 5 a 15 miligramos. Los comprimidos en el mercado, en el comercio, vienen de 5 miligramos. ¿De acuerdo? Ahí están los otros en sus dosis. ¿Qué efectos beneficiosos tienen los nitratos en relación al paciente que tiene angina de pecho? Fíjense que tienen efectos hemodinámicos importantes, aumento de flujo sanguíneo coronario y acción antiagregante plaquetaria. Estas tres líneas que están en negrilla son los tres beneficios que producen los nitratos en pacientes con angina de pecho. Mejoran los efectos hemodinámicos, aumentan, vamos a achicar un poquito esto, mejoran efectos hemodinámicos, aumentan el flujo sanguíneo coronario y tienen una acción antiagregante plaquetaria. Estas tres preguntas siempre, o estos tres puntos siempre son preguntas de examen. Los efectos hemodinámicos producen venodilatación, reduciendo la carga, la precarga y la necesidad de volumen de oxígeno minuto en el corazón. Disminuyen resistencias vasculares periféricas, la postcarga, la presión arterial, aumentan el volumen minuto, que en una palabra es lo mismo. En relación al flujo sanguíneo coronario, dilatan o vasodilatan las arterias coronarias epicárdicas y el flujo de las colaterales. Suprimen el vasoespasmo coronario, eso es importantísimo porque el vasoespasmo es el que ocasiona dolor, redistribuyen el flujo hacia el subendocardio y su acción antiagregante plaquetaria está porque demandan las necesidades miocárdicas de oxígeno y de alguna manera impiden que las plaquetas se activen para que la placa se siga formando. Entonces, fíjense, estos son los efectos beneficiosos de los nitratos. Bien, las reacciones adversas, habíamos dicho cefalea siempre, hipotensión arterial ortostático, desmayos, lipotimia, debilidad. A dosis altas, ya habíamos mencionado, metahemoglobinemia. Esta metahemoglobinemia desaparece cuando se deja de utilizar el medicamento y se caracteriza clínicamente por un signo que es la aparición de una orina muy oscura. En algunas ocasiones, cuando se toma una muestra de sangre, la sangre tiene un color chocolatado, un color café oscuro, y es por la metahemoglobinemia. Se utiliza un medicamento que se llama, bueno, de momento no me acuerdo, pero para disminuir la metahemoglobinemia. Ay. Bueno, los otros habíamos dicho enrojecimiento facial, náuseas, vómitos, contraindicado en hipersensibilidad e hipertensión craneal. Bien, aquí ya lo mismo, nitrato sublingual, nitrato en aerosol, dinitrato isorbide, mononitrato, parches de nitroglicerina, etcétera, etcétera. Esta parte es importante, esta la vamos a leer porque me parece muy interesante.
Los nitratos dilatan las venas sistémicas y las arterias coronarias de gran calibre y de calibre medio. Los nitratos pueden aliviar la angina en pocos minutos y se dispone de varias preparaciones. Inclusive tetranitrato, no tenemos en Bolivia tetranitrato, tenemos mononitrato, dinitrato, trinitrato, pero tetranitrato no tenemos, dinitrato isorbide, nitroglicerina, etc. El mecanismo de acción es la dilatación de las venas sistémicas, ya hemos visto, y esto reduce el retorno venoso hacia el corazón, lo que a su vez reduce la tensión parietal del miocardio y la demanda de oxígeno. Los nitratos causan también dilatación de las arterias coronarias de gran calibre y calibre medio, aumentando con ello el flujo sanguíneo coronario y el suministro de oxígeno a la región subendocárdica del miocardio. El mecanismo de acción molecular de este efecto vasodilatador está asociado con un aumento de la guanilato ciclasa, lo que eleva los niveles de GMP cíclico. El GMP cíclico es un componente de la transducción, acuérdense, la mayoría de los nitratos son profármacos y se descomponen formando óxido nítrico. Al final, el que va a actuar es la molécula que conocemos, óxido nítrico, que activa la guanilato ciclasa y origina toda la cascada de la transducción intracelular. La administración continua de nitratos se asocia con tolerancia, habíamos dicho, y eso se ve muy constantemente. Pasamos esto. Aquí vemos un poquito, vamos a achicar para que podamos verlo mejor, inclusive un poquito más chica. Aquí vemos la duración, el inicio de la acción y la duración de la acción. Las sublinguales actúan a los 2 minutos, duran 25 minutos. Las orales actúan a los 35 minutos, actúan o duran 4 a 8 horas. Los transdérmicos a los 30 minutos duran 8 a 12 a 14 horas, sobre todo de la nitroglicerina, del isorbide dinitrato, que es el medicamento que más van a manejar ustedes. El sublingual actúa a los 5 minutos, fíjense, y puede durar 1 hora. El oral, que ya no es sublingual, sino que no se absorbe debajo de la lengua, sino que tiene que entrar al tubo digestivo, en 30 minutos dura 8 horas. El isorbide mononitrato, el oral a los 30 minutos y se extiende hasta las 12 horas. De uno dependerá qué tipo de medicamento va a utilizar según lo que estamos esperando lograr. Otro grupo de fármacos que ya los habíamos visto, fíjense ustedes, en fármacos autonómicos, habíamos visto en hipertensión y los repetimos en angina para que ustedes se den cuenta que estos medicamentos sí van a utilizar y tanto repetirlos y tanto verlos va a quedar en su memoria y van a poder saber de qué se tratan estos fármacos y cuál es su acción. Este grupo que les hablo son los beta bloqueantes, bloqueadores adrenérgicos, que hemos visto que son específicos, inespecíficos. Tenemos el propanolol, el atenolol, el carvedilol. El mejor es el bisoprolol en mi experiencia, pero ustedes pueden escoger el que gusten. Fíjense, los beta bloqueantes, todas las cosas que hacen. Vamos a empezar por esta rayita. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial, disminuyen el consumo de oxígeno, mejoran la angina. Hasta ahí una fantasía. Bajan la demanda de oxígeno, disminuyen la contractividad miocárdica y bajan el estímulo simpático. En la palabra, son medicamentos fantásticos para tratar la angina o la cardiopatía isquémica. Si recuerdan ustedes, habíamos visto una gráfica donde el dolor producía una gran cantidad de estímulo simpático. Esto conducía a un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la demanda de oxígeno, etcétera, etcétera. Los beta bloqueadores, al bloquear los receptores adrenérgicos, hacen que inmediatamente se produzcan todos estos. Este cuadro es fantástico y es imprescindible que por favor lo entiendan para que puedan entender los mecanismos de acción de los beta bloqueantes y además la fisiopatología que producen estos. Sus efectos antianginosos de los beta bloqueantes aumentan la tolerancia al ejercicio, reducen la frecuencia de ataques de angina, disminuyen el consumo diario de nitroglicerina, pueden ir asociados a ellos, disminuyen la incidencia de arritmias y la eficacia antianginosa de los beta bloqueantes es similar entre todos ellos. No hay un beta bloqueante específico, vuelvo a decir, depende de la elección del médico y de lo que maneja regularmente. Entonces, estos son los efectos antianginosos.
aumentan tolerancia, reducen frecuencias de los ataques, disminuyen el consumo diario de nitroglicerina si el paciente está consumiendo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, fíjense, esta tabla ya la hemos visto varias veces en hipertensión, en todo lo que era sistema nervioso autónomo, y lo volvemos a ver por si acaso. Bloqueantes beta 1, beta 2, nadolol, propanolol, el que más se utiliza es el propanolol, pero estos no dejan de estar, pindolol, sotalol, pindolol, otra vez aquí está mal anotado. De los beta 1, selectivos, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Vuelvo a decir, el bisoprolol a mí me parece que es el mejor, sin descuidar al metoprolol, que es otro medicamento fantástico. Beta 2, butoxamina, muy poco utilizado. Los bloqueantes alfa 1 y beta, carvedilol y levotalol, sí son utilizados. Obviamente son más caros, pero hay que ver que podría tener mucha utilidad. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos algunos datos de la farmacocinética de los beta bloqueantes. Sus características de liposolubilidad, algunos son muy liposolubles como el propanolol, otros no son. Aquí un poquito el labetalol es muy liposoluble. No se olviden que cuanto más liposoluble es un fármaco, más rápido puede atravesar las membranas y más rápido llegar a los sitios donde se está produciendo la necesidad de bloquear un efecto. Su metabolismo y excreción se metabolizan por vía hepática, se excretan por la misma, aquí renal, hepático-renal, renal, etc. La vida media, el propanolol, fíjense, tiene 35 horas. Ninguno de los otros tiene tanta vida media como el propanolol. Algunos tienen muchísimo menos. Su unión a proteínas también es súper grande del propanolol. Sus dosis van a variar. Aquí que se diga 120, 150 es un dato nada más, porque las dosis uno las va regulando. No se empiezan nunca con dosis muy altas. Hay que empezar con 40 o 50 miligramos de propanolol, seguir subiendo 80, 90, 120, 150, 160 en la necesidad que tenga el paciente de controlar sus síntomas y para la mejoría de estos. Bien. Los usos terapéuticos de los beta bloqueantes en cardiopatía isquémica, en angina estable, inestable, infarto de miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, miopatía obstructiva, glaucoma de ángulo abierto, hipertiroidismo, enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Esta hoja también es extraordinariamente buena y deben aprenderla, por favor. Consecuencias generales de la acción de los beta bloqueantes, sus efectos cardiovasculares, bloqueo de los adrenoreceptores de tipo beta 1, porque la gran mayoría es selectivo, efectos bronquiales, disminuyen el tono broncodilatador, hace un predominio alfa broncoconstrictora, sus efectos metabólicos no favorecen la aparición de diabetes mellitus, disminuyen la tolerancia de la glucosa en la diabetes mellitus, efectos sobre la función renal, tienen incidencia en el flujo plasmático renal y disminuyen la filtración glomerular. Bien, aquí beta bloqueantes que suelen emplearse en la cardiopatía isquémica, volvemos a mencionar propanolol, metoprolol, atenolol, nevidolol, etc. Bisoprolol, fíjense, bisoprolol beta 1. Una maravilla, selectivos para receptores, las dosis. Aquí el bisoprolol 10 a 20 miligramos diarios. Los comprimidos vienen habitualmente de 20 miligramos diarios. Ustedes tienen que conocer el medicamento que van a utilizar. No pueden nunca decir, el doctor ha dicho, no, yo conozco este medicamento, sé manejar este medicamento, por lo tanto puedo recetarlo. No está su prescripción en función, ha dicho esto. Además que no se olviden que ahora estamos en la época de la evidencia médica y la evidencia médica se da por los ensayos clínicos que demuestran la utilidad de uno u otro medicamento versus un placebo u otros medicamentos. Las reacciones adversas de los beta bloqueadores, bradicardia, bloqueos, puede llevar a insuficiencia cardíaca, salvo que sea el carvedilol que se va a utilizar en estos casos. Del bloqueo beta 2, alguna vez broncoconstricción en presencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el sistema nervioso central predominan alteraciones del sueño y hay síndrome de retirada o abstinencia. Habíamos dicho que estos fármacos no puede dejar de utilizar el paciente en un momento dado, de un momento a otro, sino que tiene que ser gradualmente. Vamos a otro grupo de los medicamentos que se pueden utilizar en la cardiopatía isquémica, que también ya lo hemos conocido.
y estos se llaman los bloqueadores de los canales de calcio o antagonistas de calcio. Pero fíjense cómo se va repitiendo lo mismo y uno va tratando de entender por qué su uso en las enfermedades cardiovasculares. Los bloqueadores de calcio bloquean la entrada de calcio al impedir la apertura de los canales de calcio regulados por voltaje de tipo L y T. Eso está absolutamente consagrado en la memoria de ustedes y guardada. Existen tres antagonistas de tipo L principales representados por el verapamilo, diltiazem y las dihidropiridinas, de la dihidropiridina y el nifedipino. Actúan principalmente sobre el músculo cardíaco y liso, inhibiendo la entrada de calcio producida por la despolarización de estos tejidos. El verapamilo es relativamente cardioselectivo, nifedipino es relativamente selectivo del músculo liso y el diltiazem es intermedia. Esta parte de aquí siempre es pregunta de examen, así que por favor hay que hacerle una rayita o un remarcar en sus hojas porque esto se pregunta habitualmente mucho. El efecto vasodilatador, sobre todo las dihidropiridinas, afecta principalmente a los vasos de resistencia, con lo que disminuye la postcarga. Los antagonistas de calcio dilatan también los vasos coronarios, una acción importante en la angina variante. Son preguntas que se van a hacer. Efectos cardíacos, el verapamilo diltiazem tiene acción antiarrítmica, sobre todo en taquicardias auriculares, debido a la reducción de la conducción auriculoventricular. También es pregunta de examen esto. Entre las aplicaciones clínicas figura el tratamiento de arritmias, del verapamilo, etc. Y la angina al disminuir el trabajo cardíaco y la hipertensión arterial. Los efectos indeseables de los bloqueadores de calcio al ser vasodilatadores consisten en cefalea, volvemos a mantener cefalea, estreñimiento, además de edemas que pueden ocurrir y existe un cierto riesgo de insuficiencia o bloqueo cardíaco, sobre todo con el verapamilo. Verapamilo es un medicamento que se utiliza, pero no es de uso del médico general, sino del especialista o del terapista intensivo. Ustedes pueden manejar todos los otros que son mucho más fáciles que el mismo verapamilo. Fíjense la acción antianginosa que tienen los bloqueadores de canales de calcio y vamos viendo por acá. Bloqueadores de canales de calcio en vasos coronarios producen vasodilatación arterial, lo que disminuye la postcarga. Disminuyen la contractividad cardíaca, por lo tanto aumentan el tiempo de perfusión coronaria. Hay más sangre que está llegando a ese sitio. Vamos acá. Los los antianginos o los bloqueadores de canales de calcio en las células cardíacas están actuando. También actúan en vasos periféricos, producen vasodilatación arteriolar y disminuyen la postcarga. Siempre es pregunta de examen esto. Al disminuir la postcarga, dijimos, disminuye la contractibilidad y también disminuye la frecuencia cardíaca, con lo que bajan el trabajo cardíaco. En líneas generales también hacen que se disminuya la necesidad de oxígeno al miocardio. Todo esto es una acción antianginosa que cumplen a cabalidad los bloqueadores de canales de calcio. Aquí vemos los tres principales, nifedipino, diltiazem y verapamilo. Cualquiera de ellos, vuelvo a decir, puede ser su medicamento P de ustedes y manejarlos. A mí me parece que la nifedipina o el nifedipino deben conocerlo y quizás para ustedes sea su medicamento P o el diltiazem o el verapamil. Verapamilo más es, vuelvo a decir, para cardiólogos, especialistas o terapistas intensivos, pero pueden conocerlo ustedes y mencionarlos como sus medicamentos P. Fíjense, tienen buena biodisponibilidad o variable, en realidad no es ni tan buena, es más baja, su vida media está explícita ahí, su unión a proteínas, nifedipino más, su transformación hepática, su excreción por el riñón y su la vía oral en miligramos puede ser de nifedipino de 10 a 30 miligramos, diltiazem es poco más y verapamilo, fíjense, es poco más. La prescripción en horarios también es en esta 8 horas, cada 8 horas o más o menos 3 veces al día y esta puede ser 4 veces al día o 6 horas. ¿Cómo acordarse que el nifedipino viene de 30 miligramos en el comercio, el diltiazem viene de 60 y este viene de 80, entonces el más bajo es el nifedipino, 30 miligramos, obviamente hay comprimidos de 10, pero lo que más se utiliza es 30, lo que más se utiliza es 60, 80 y uno va subiendo, por eso siempre hay esos márgenes de dosis, por favor.
Aquí solamente para recordar cómo se clasificaban los bloqueantes de calcio de primera generación y de segunda generación. De primera generación, verapamilo, nifedipino, diltiazem. No se olviden que el nifedipino es una dihidropiridina y estos son no dihidropiridinas. De segunda generación hay nuevos medicamentos que han salido, son buenos medicamentos que tienen que conocerlos. El que más se utiliza en nuestro medio es este de acá, amlodipino, es de segunda generación, pero cualquiera de ellos se puede utilizar, inclusive el Glentriacem. El propósito de la farmacología no es mostrar los 3.000 fármacos o 4.000 que existen, sino que ustedes sepan cuál pueden escoger como medicamento para hacer una buena farmacoterapia, pero sí conocer por lo menos que existen otros productos, ya sea de una generación o de otra generación, que eventualmente podrían ser utilizados. Fíjense, en la clasificación dijimos dihidropiridinas, están todos los que terminan en pina, fenilalquilaminas, verapamilo, galopamilo y benzo. Esto no es día, es benzotía con T, benzotiazepinas, diltiazem y fosfedil. Bien, las características, la amlodipina, se había dicho, es buen medicamento, es útil en hipertensión y angina, dosis 10 miligramos y para un poco la aterosclerosis, es un buen medicamento. Los demás tienen características que están metidos ahí adentro. Bien, fíjense las dosis y aquí están el porcentaje que se absorbe. Son medicamentos que se utilizan por vía oral. Su biodisponibilidad está indicada acá, su ligadura a proteínas o su transporte por proteínas, etc. Aquí, fíjense la selectividad cardiovascular, vasodilatadores coronarios, el diltiazem, nifedipino, verapamilo tienen lo mismo y algunas cosas que tienen que mirarlas ustedes. Esto tampoco lo vamos a analizar, pero en cualquier lectura que tengan ustedes de los bloqueadores de los canales de calcio, van a encontrar su selectividad por los tejidos. Habíamos dicho, pueden ser muy selectivos de los vasos. El amlodipino es muy selectivo, el nimodipino, nislodipino, muy selectivo, nitrendipino. Menos selectivos son el verapamilo de los vasos. Y en relación al miocardio, todos tienen la misma selectividad, es decir, que van a actuar ahí. Algunos van a tener una acción, sobre todo a nivel del nódulo sinoauricular, y ninguno tiene acción en el músculo esquelético. Son fármacos que sí actúan en músculos lisos, pero no en músculos esqueléticos. Bien, las aplicaciones terapéuticas de los bloqueantes de calcio. Aquí estamos en angina de pecho, lo que estamos viendo. Voy a aumentar un poquito porque se puede aumentar un poquito. Bien, las aplicaciones son angina de pecho, en la profilaxis de la angina de reposo a largo plazo, eficaces en la angina de esfuerzo, eficaces en la hipertensión por ser vasodilatador y natriuréticos. Están contraindicadas en insuficiencia cardíaca, bloqueos auriculoventriculares muy parecidos a los beta bloqueadores, enfermedad de seno carotídeo. En el infarto agudo de miocardio, las dihidropiridinas de corta duración están complicados porque aumentan la incidencia en mortalidad y reinfarto. Les había mencionado varias veces que el nifedipino venía en unas cápsulas con un contenido líquido y se pinchaba la cápsula y se hacía agotar debajo de la lengua a los pacientes que tenían un dolor anginoso, un probable preinfarto o un infarto, y al final ellos aparecían con consecuencias mayores por la taquicardia que producía. Entonces, ya sea en el infarto de agudo reconocido y diagnosticado por imágenes, etcétera, las dihidropiridinas de corta duración, no estoy hablando de las de larga duración, nifedipino de larga duración es una fantasía de medicamento, pero las de corta duración podrían aumentar la mortalidad y podrían aumentar la posibilidad de un reinfarto. Los usos terapéuticos, ya hemos mencionado, síndrome coronario agudo, angina de Prince-Metal, pregunta de examen, infarto agudo del coronario, hipertensión arterial como integrante de varias pautas, alternativas de terapia, arritmias cardíacas en diferentes arritmias y en la miocardiopatía hipertrófica. En nuestro país tenemos una miocardiopatía hipertrófica muy común, que es la enfermedad de Chagas, y habitualmente el médico puede asociar estos medicamentos. Otros usos, hemorragia cerebral, síndrome migrañoso, jaqueca, enfermedad de Raynaud, que es la falta de circulación en los extremos distales del cuerpo, aterosclerosis, hipertensión arterial pulmonar.
Los efectos adversos, si los vemos, y sus interacciones, siempre estos fármacos, de todo lo que hemos visto cardiovascular, es mejor retirar de a poco, no de golpe, por favor, porque puede haber efecto de rebote. Pueden producir alteraciones gástricas, reflujo gastroesofágico, estreñimiento. El verapamilo y el detacén pueden provocar bradicardia. Esta también es pregunta de examen. Sus interacciones, no asociar verapamilo con betabloqueantes. El verapamilo aumenta los niveles de digoxina, tampoco habrá que utilizar con tónicos cardíacos. Unidos a betabloqueantes incrementan el inotropismo negativo. Se pueden utilizar, pero hay que tener cuidado de ver cómo el paciente tolera y cómo es su respuesta. Todos los medicamentos, si se fijan, se pueden combinar o utilizar, pero hay que ver qué es lo que está buscando el médico para que en la interacción no haya efectos negativos, sino más bien todos sean efectos positivos. Aquí están las dihidropiridinas, volvemos a ver, fíjense, con negrillas en nifedipino, que tiene liberación lenta, después los otros medicamentos, las no dihidropiridinas, también de liberaciones inmediatas, liberaciones lentas, su duración de acción, etcétera, etcétera. Aquí ya habíamos mencionado, solamente leemos los nombres, los bloqueadores de canales de calcio en la angina de esfuerzo, y todo eso está muy bonito, tienen que leer ustedes. En infarto de miocardio está muy, muy explícito, en hipertensión arterial, arritmias cardíacas que hemos mencionado, y la miocardiopatía hipertrófica que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Bien, esta hoja resume algunos efectos de lo que son los inhibidores de la ECA en el tratamiento de la hipertensión, etcétera, etcétera, y cómo van a actuar ahí los diferentes fármacos. Repite lo que es la administración de nitratos, que hace el nitrato, aumenta el óxido nítrico, aumenta el GMP cíclico, desfosforila a la miosina y produce una relajación del músculo vascular. Bien, aquí quedamos, chicos. Cuando hay mucha cantidad de cosas es cansador y es mejor ir de a poco. Tenemos tiempo porque esto ya no entra al examen primer parcial. Estos son del segundo parcial, así que podemos ir muy lentamente. Quedamos acá, estimados amigos, y el sábado voy a tomarles examen. ¿De acuerdo? Y a partir de la siguiente semana, escúchenme bien, vamos a pasar en los horarios habituales de clases que tienen ustedes, porque ha habido muchos reclamos de que se interponen con otras materias los horarios que hemos escogido. Lamentablemente es así, yo tengo que adecuarme y ustedes también a eso. Por lo tanto, para el grupo de lunes, el día lunes en el horario que corresponde, y para el grupo de martes, el día martes. Eso no es un óbice ni un obstáculo. Si uno no puede pasar en un grupo u otro, se va a uno o al otro grupo, pero no dejen de asistir, por favor. Una cosa es que uno vaya explicando el porqué de cada medicamento y qué deben saber con insistencia, y otra cosa es leer por su cuenta. Lamentablemente, la medicina actual es autodidacta, pero si hay una guía o un tutor, que es la labor de nosotros, es mejor. Bueno, que tengan una buena tarde. Cuídense, por favor, no se enfermen con el coronavirus. Tápense y nos vemos el día sábado. Doctor, una pregunta. Doctor, los de grupo Z nos podemos incluir, ¿no? Por supuesto, a cualquiera de los dos, al lunes o al martes, están invitados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y al examen también están invitados. Es más, es mejor que tengan para que yo vaya teniendo algunas notas de ustedes. Es posible, pero no es definitivo, que cada docente califique a los alumnos y a los del grupo Z que le ha correspondido. No sé todavía, eso está muy, muy en veremos, porque ninguna plataforma aguanta 400 alumnos. Habían sido en total 440 alumnos en farmacología, y si se toma al mismo tiempo, creo que no hay ninguna plataforma o herramienta virtual que pueda acaparar a tantos en el mismo momento. Así que eso está en discusión. Parece que la UTI universitaria va a crear una plataforma especial para los exámenes donde hay muchos alumnos, como es el caso de anatomía, etcétera, etcétera. Pero no lo sé todavía. El examen tampoco está fijado definitivamente. Sé que es a partir del 15 de junio, pero no hay una fecha definitiva. Bueno, Muy bien, muy muchachos, amable, doctor. Gracias. que tengan unas buenas tardes, no se dediquen a otras cosas y estudien, aprovechen que hay harto tiempo. Adiós, que les vaya bien.